mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a Jurassic World The Game. Bueno, el día de hoy continuamos con nuestra cuentita 100% free to play. Hoy vamos a hacer eventitos de desbloqueo de legendarios, cenozoicos y acuáticos. También traeremos una nueva criatura a nivel 40. Así que no te lo pierdas, pero antes de eso, no te olvides de suscribirte al canal y dejar tu hermoso like. Ahora sí, sin más dilación, vamos con la acción. Vamos allá. Bueno, el día de hoy tenemos la criatura del día. Es un Diprotodon. Es un cenozoico Diprotodon de las nieves. En este caso, obviamente, muy bonito. Un mamífero. Tipo castor, ¿no? Parece que fuera un tipo castor grande o algún tipo de roedor. Inmenso. Diprotodon. Un legendario común, ¿no? Obviamente. Vamos a darle de comer a ver qué hace el Diprotodon aquí para comer. ¿Qué es? ¿Qué es? Es un pescador. Vea. Tipo oso, ¿no? Captura sus peces tipo un oso. Vamos a darle de nuevo. Ahí está, ahí va. Captura su presa. Su pececito. Bien. Bien. Bueno, vamos a ver qué nos dice Ludia sobre el Diprotodon. El Diprotodon es el marsupial. Oh, mira, es un marsupial más grande que jamás haya vivido. Parece un gigantesco wombat australiano. Bueno, realmente se me parece a las criaturas estas de las guerras de las galaxias, los Ewoks. Esas criaturitas pequeñitas peludas, tiene esa característica. Yo lo veo como similar a eso. Obviamente, aquí es un animal totalmente irracional. Allá los Ewoks eran medio racionales. Seguimos. Aunque es tan grande como un rinoceronte, los parientes vivos más cercanos del Diprotodon son el koala y el wombat, que es lo que había comentado hace poquito. Las tribus aborígenes de Australia han interpretado los huesos del Diprotodon como los del monstruo mitológico Bonjip. Ah, muy interesante, ¿no? Bonjip, monstruo mitológico. El Diprotodon se extinguió más o menos cuando los humanos llegaron a Australia. Es posible que los cazáramos hasta que se extinguieron. O sea, el ser humano pudo extinguir a estas criaturas. Bueno. Interesantes datos sobre Ludia. Bueno, veamos. Tenemos una criatura con 1226 de vida con 383 de ataque. ¿Qué podemos decir de esta criatura en lo que es la comparativa con las demás que tenemos hasta el momento? Hasta el momento llevamos 5 criaturas legendarias comunes cenozoicas al 40. En el caso de monedas, esta criatura produce 58.983 monedas cada 3 horas. Eso le da una producción por hora de 19.661, dejándolo en el tercer puesto. Primero el Yuntatherium, segundo el Andrewsarchus y el Diprotodon entraría ahí en el tercer puesto con sus 19.661. Ok, está bien. De tercero de 5. Muy bien, un buen productor, digamos. Seguimos en el caso de vida. El Diprotodon, al tener 1226 de vida, se quedará también en el tercer puesto. Primero el Yuntatherium con 1944. El Megaloceros con 1296 y ahí entra el Diprotodon, ¿no? En el tercer puesto. Y en el último puesto estaría, en el quinto puesto estaría el Andrewsarchus con 1020. Bueno, no tiene mucha vida el Diprotodon tampoco, ¿no? Comparado con el Yuntatherium que tiene 1900, wow, el Diprotodon queda en pañales. Seguimos con el ataque. En el caso de ataque, el Diprotodon tiene 383. Esa cantidad de ataque lo deja en el segundo puesto, por debajo del Andrewsarchus, que es el primero, que tiene 531. Bueno, está bien, ¿no? Pero igual el Andrewsarchus le ganaría porque tiene más de 100 puntos de diferencia. Y el Diprotodon se queda con el segundo, por encima del Phorusrhascus, que tiene 359 puntos de ataque. Ok, segundo puesto el Diprotodon, mejor atacante. Y por último, en lo que es poder de combate, que es nada más que la relación entre la vida y el ataque, tendríamos al Diprotodon en el tercer puesto, por debajo del Yuntatherium, que sigue siendo el primero, con 3.551 puntos, el Andrewsarchus con 3.505
Y el Diprotodon ya más abajo con 3141 puntos. Bueno, tercer puesto no está mal porque le ganaría al Megaloceros y al Forurascus, que estaría en el último puesto hasta el momento. Bueno, aparte de lo que es sus características individuales, también vamos a sacar al Diprotodon por su híbrido. Aquí lo tenemos. El híbrido del Diprotodon, Rhinoprotodon, el segundo mejor cenozoico del juego. Por debajo de la Dilophoboa, que es una bestia. La Dilophoboa no le ganaría, pero por lo menos hasta mucho más adelante supongo que va a haber una nueva criatura cenozoica híbrida. Esa es la campeona de la Dilophoboa por mucho. Y ahí estaría el Rhinoprotodon como segundo puesto, con 6488 de vida y 2478 de ataque. Obviamente una buena criatura, ¿no? Una buena criatura que se puede utilizar en Liga Dominadores. Ay, me había olvidado de la fusión, ¿no? El rinoceronte lanudo es lo que es la fusión con el Diprotodon. Bueno, vamos con las batallitas del día de hoy. Vamos a hacer eventitos de bloqueo de criaturas legendarias comunes. Tendríamos el primero, el Haufiosaurus, ya una criatura que ha venido al juego en varias ocasiones, así que vamos a sacar una copia más. Vamos a ver qué podemos llevar con esta criatura. Llevemos a este y después llevamos a dos de arrecifes. ¿Cuál podemos llevar? Vamos a llevar a este. No, llevamos otro de superficie porque más que seguro que me cambia, así que vamos al Tylosaurus. Vamos con todo, vamos a reventar lo que tenemos ahí. Este le voy... No le voy a pegar, déjame ver. No, se encargará nuestro panita el siguiente. El Tylosaurus. Bueno, son eventos sencillos, no traen dificultad, pero sí nos dan una copia extra, ¿no? Siempre háganla. Nunca cae mal una copia de una criatura legendaria común. Ya por lo menos ya tenemos, en lo que es cenozoicos, y tenemos ya 5 cenozoicos al 40, pero los acuáticos se me están quedando atrás, ¿ah? Ya tengo que ponerme al día en lo que son los acuáticos al 40. Me pegaste, igual yo voy a reventarte. Ok. Y terminamos con este. Listo. Viene el último. El Romaleosaurus. Y terminamos. Vamos a la siguiente peleita, al siguiente evento. Que por cierto, ahorita hablando de acuáticos, sí pudimos lograr al Mosasaurus generación 2 aquí con esta cuentita free to play. No fue un evento, no fue un torneo muy complicado. Ahí tenemos al Haufiosaurus. Vamos al siguiente. Glyptodon. Y tenemos, ok. Voy a llevar... Vamos a ver al Glyptodon. Vamos a probarlo. Ya que, perdón, al Diprotodon. Ya que estaba listo, ¿no? Panuchitos, Yanodon y el Diprotodon. El Diprotodon es una criatura mixta, ¿no? Que poquito también se puede utilizar como tanque, aunque con su vida tan baja, igual su ataque, no tanto, pero yo lo pongo como mixto. Y como mixto puede funcionar también en el slot número 3. Nunca esperen mucho de las criaturas legendarias comunes, por si acaso, ¿no? Son criaturas débiles comparados a los de torneo o a los VIP, los legendarios VIP. Otra cosita, ya que estamos aquí en combate, no se olviden que el día de hoy tenemos el directo del nuevo torneo del carnívoro, ¿no? Entonces no se olviden, los espero en la noche para hacer algunas batallitas y conversar del juego. Yo creo que ya lo eliminamos, ¿no? Quisiera aguantar un poquito más para hacer el ataque definitivo del Diprotodon.
Vamos a ver si aguantamos un poquito. Un turno más, un turno más. Ah, bueno, guardó. Eso me dio esa chance. Si no, el Panuchitos se lo comía vivo a los tres, ¿ah? El Panuchitos pega duro el Panuchitos. Vamos a darle turno al Diprotodon. Ahí está. Parece que anda erizado, ¿no? Mira, se pone en dos patas, ¿ah? Interesante. Vamos a pegarle. Y este es el golpe definitivo del Diprotodon. Ok. 2 manazos en la cabeza y... Oye, ¿no? Está bravo. Listo. Ah, por cierto, el Glyptodon es una criatura que no había venido hace tiempo, ¿ah? Así que espero que no lo hayan perdido en esta ocasión, porque si no, se demorará en regresar. Glyptodon obtenido, otra copia más. Bueno, estamos aquí en el barquito de la estafa. Vamos a hacer un análisis de una nueva oferta que ha venido aquí al barquito. Primero, bueno, lo que habíamos comentado la vez pasada sobre el Tupandactylus, que tendríamos que hacer estas criaturas para intercambiar una copia de este y poderlo desbloquear. Lo peor de todas estas criaturas, obviamente, es el Metriafodon. Tendríamos que tener 4 Metriafodon, obviamente subirlo a nivel 30, esas 4 copias, fusionarlas y tener un nivel 30. Sale demasiado caro un Metriafodon así de esa forma. Ludia ha puesto una nueva oferta, que es la que tenemos aquí arriba, que es en donde nos dan un Tupandactylus. No se desbloquea, solamente podemos obtener una copia, en este caso, bueno, 8 copias, una por cada una de las ofertas. Una copia tenemos por 20 de estos, el nivel 20 del Plesiosaurus, el nivel 20 del Eremotherium, el nivel 20 del Ceratosaurus y un Metriafodon. Te van a dar una sola copia, que a la larga, si te sacas las 8 copias, necesitarías 8 Metriafodon, y a la larga viene siendo peor que la original oferta. Puede que te falte una copia para poderla fusionar al Tupandactylus y llevarlo al nivel 40. Bueno, digamos que te puede servir si es que quieres tener al nuevo híbrido volador. Pero si estás completito, no tienes nada del Tupandactylus y necesitas las 8 copias, no lo hagas. Preferiblemente, si quieres hacer el intercambio, haz el de acá abajo. Cosa que no recomiendo porque el Metriafodon sigo pensando que es muy caro para poder intercambiarlo con esta criatura. Cada quien puede hacer lo que usted quiera con su cuenta, pero mi recomendación es que si no tienes al Tupandactylus ya desbloqueado, no es recomendable que lo hagas de esta forma. Espérate que en algún momento volverá el Tupandactylus. Eso sí, tenemos una nueva oferta más. Vamos a verla. Aquí está una ofertita. Aquí tenemos el Metriafodon, una gran criatura. Es el número 2, para mí es el número 2 de los voladores. Obviamente el Caprodactylus, el nuevo volador, el nuevo híbrido volador es mejor, pero el Metriafodon no se queda atrás. Bueno, vamos a ver en este punto. Tenemos doble oferta, ¿ok? Tenemos una ofertita de dinero real de $20 y te dan la criatura a nivel 30. Yo sé que es tentador, $20, pero no la recomiendo. Aquí estamos hablando, recuerden que esta es una cuenta 100% free to play. No recomiendo ese gasto, pero la otra oferta, la que tenemos aquí al lado, nos está dando una copia de Metriafodon a nivel 10 ya eclosionado por 75,000 de ADN. Bueno, suena tentador. Aunque el Metriafodon, si lo compramos en el mercado de ADN, es mucho más barato, pero no está mal. ¿Por qué? Porque para poder sacar al Metriafodon necesitamos al Metriacanthosaurus, una criatura que te cuesta 7,500. Y tenemos al Dimorphodon, una criatura que te cuesta 3,600 de ADN.
Si fusionamos al Metriacanthosaurus las 8 copias a nivel 40, tendríamos un gasto de 60.000 de ADN. Y si fusionamos las 8 copias del Dimorphodon a nivel 40, tenemos un gasto de 28.800, dándonos un total de 88.800 de ADN entre los dos. Y acá te está dando una copia por 75.000 de ADN. Obviamente no estás desbloqueando la criatura, pero estás obteniendo una copia. ¿Y quién diría que una copia ya tendría 1517 y 1422? Ya es una criatura totalmente solvente para Liga Dominadores. Mi recomendación: si tienes el dinero, bueno, es tu dinero. Verás si lo gastas y te compras ya la criatura a nivel 30, pero son 20 dolaritos. Bueno, 19,10. No lo recomiendo, pero ahí está esa oferta. Lo que sí recomiendo, si tienes el ADN, cosa que yo no tengo, así que lastimosamente no lo voy a hacer en esta cuenta, 75.000 de ADN viene muy bien tener una copia del Metriaphodon. Estoy hablando de una copia, no para que lo vayas a intercambiar con en el barquito de la estafa, ¿no? Es para que tengas una copia en tu cuenta. Muy bien, excelente, bien excelente ahí. Claro que también puedes hacer las fusiones. Ya el Metriacanthosaurus lo tenemos en el choque de titanes. Tenemos al Dimorphodon de igual forma, una criatura legendaria común que lo puedes desbloquear sin problema. Y tendríamos la fusión y tienes al Metriaphodon fusionado. Y ya desbloqueado. Ahí sí lo comprarías. Si mal no recuerdo, creo que cuesta 60 y algo, 66 o 68.000 de ADN. Ya desbloqueado y lo puedes comprar en el mercadito de ADN. Y si no, lo compras por 75.000, tienes tu copia y no tienes que estar fusionando al Metriacanthosaurus o al Dimorphodon. Bueno, esto es todo lo que respecta al video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil. No se olviden que el día de hoy tenemos torneito, así que los espero en la noche para poder hacer algunas batallas y conversar sobre el juego. Con esto ya me despido y nos veríamos en un próximo video de Jurassic World The Game. Hasta la próxima. Bye bye.